Bien, entonces, bueno, bienvenidos a este foro chat de cómo ser ejemplo de amor propio para tu hijo en conmemoración de este mes popularmente conocido como el mes del amor y la amistad. Aquí vamos a hablar sobre qué es el amor, cuáles son nuestros modelos de amor, vamos a hablar de la autoestima, si tú quieres que tu hijo sea seguro de sí mismo, eh, que tenga buena autoestima, de que sepamos con tranquilidad que vamos a criar a un ser humano sano emocionalmente hablando. Entonces, bueno, este foro chat para ustedes y como saben, siempre aquí en Rapport partiendo del ejemplo. Por eso hoy vamos a tocar muchos temas sobre ustedes mismos, vamos a mirar hacia adentro, vamos a ver qué estamos entregando con nuestro ejemplo a nuestros hijos y cómo podemos transformarlo. Bien, entonces, el día de hoy, como la mayoría lo sabe, si no, igual quiero darle bienvenida a los que vienen por primera vez, quiénes somos nosotros, qué es Rapport. Y bueno, básicamente, ustedes saben que Rapport es un centro de orientación familiar online, también estamos presencial aquí en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Y por supuesto, somos un grupo de profesionales, tanto psicólogos, orientadores, que nosotros buscamos promover la salud mental en las familias. ¿Y lo hacemos desde dónde? Lo hacemos desde el ejemplo, lo hacemos del autocuidado y por supuesto lo hacemos de una crianza respetuosa. Nosotros de igual manera hacemos estos foro chats mensuales en nuestro compromiso para con ustedes, donde vamos a tocar muchos temas para que ustedes tengan más recursos para entregarles lo mejor a sus hijos, pero siempre, siempre partiendo de que ustedes aprendan a cuidarse, estén bien para que le puedan entregar lo mejor a él y a ella. Y por supuesto también ofrecemos las consultas individualizadas y toda esa información se la vamos a compartir al final. Y bueno, el día de hoy tenemos un panel súper, súper importante. No lo habían visto aquí en los foro chat, pero tenemos a nuestro otro colega orientador, Luis Rincón. Él también nos va a estar acompañando el día de hoy. Y bueno, ya me conocen a mí, mi persona de Eliana, y a la licenciada Georgiari Pernía, también orientadora, que también la han visto y escuchado en otros encuentros. Bien, entonces todos vamos a estar dándole con mucho amor este material bueno, lo hacemos con mucho cariño para poder fomentar el amor propio, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta frase súper poderosa. Ustedes saben que siempre iniciamos y cerramos con una frase. Y es que como tú le hables a tu hijo, él se aprenderá a hablar a sí mismo. ¿Ok? Esto es clave y yo necesito que cada uno se me tatúe esa frase. No se preocupen, acuérdense que los que están en los grupos van a recibir estas diapositivas, van a recibir toda la información. Y quiero que sepan que por qué es tan importante como mi hijo se va a aprender a hablar a sí mismo. Ya lo vamos a ver cuando toquemos el tema del diálogo interno, qué es tan importante cuando hablamos del amor propio. Y por supuesto, porque cada uno de ustedes, yo quiero que vayan a los momentos donde ustedes tienen miedo, se equivocan o están muy frustrados y no saben qué hacer. Esa vocecita que ustedes tienen internamente, de cómo ustedes se hablan, se consuelan, se dicen todo y no se preocupen, no están locos, porque básicamente cuando la gente nos ve hablando solo dice, ay, estás loco, no. Hablar con uno mismo no es locura, es parte, ¿no? De nuestro mecanismo, de nuestra psique. Lo que sí es importante es que sepamos que estamos hablando con nosotros mismos y no con alguien más. Y por supuesto, la manera como tú te vas a hablar y afrontes esos momentos va a hacer totalmente la diferencia, ¿ok? Entonces, esta es la frase clave que yo quiero que se grabe en el día de hoy. Así que vamos a hablar de algo, de qué es el amor. ¿Ok? ¿Qué es el amor? Porque vamos a hablar del amor propio, pero también vamos a hablar de los diferentes tipos de amor, como lo podemos ver aquí en la presentación. Así que por favor, me encantaría que en el chat ustedes me escribieran amor es y escriban aquello que se les viene a la mente, ¿ok? ¿Qué es para ti amor? Los quiero leer en el chat porque de esta manera ustedes van a aprender a conocer dentro de ustedes cuál es su percepción, qué es el amor para cada uno de ustedes. Entonces, porfa, déjenmelo en los chats, incluyendo a los facilitadores, todo el mundo coloque qué es para ustedes el amor. Y bueno, partiendo del ejemplo, para mí el amor es conocerse
y aceptación. Para mí eso es el amor. Es la aceptación, es conocerme. Bien, entonces aquí los estoy leyendo, aquí colocan que el amor es una decisión, el amor es proteger, el amor es aceptar como soy, y aquí colocan que es una energía que mueve pasiones, es dar afecto, es aceptación y cuidado. Bien, aquí estamos activos en el chat, me encanta. Y realmente cuando nosotros estamos hablando de amor, amor es un valor. Y como todo valor, cuando a mí me preguntan mucho las mamás, los papás y los cuidadores de Eliana, ¿cómo le enseño valores a mi hijo? El amor se enseña es con el ejemplo. Los valores se enseñan con ejemplo. Entonces me tengo que preguntar, ya va, ¿cómo yo estoy amando? ¿Qué es para mí el amor? ¿Cómo yo lo vivo todos los días? Esto es súper importante. Y cada uno que dio estas frases de para qué es el amor, eso tiene que ver con nuestras creencias, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de los modelos del amor. ¿Por qué esto es importante? Porque todos amamos, aunque para mí mi modelo de amor sea diferente al de la otra persona. Fíjense que, por ejemplo, aquí tomo el ejemplo de Ivonne. Para Ivonne, su modelo de amor es entrega, es perdón, es compromiso, pero para Beatriz es cuidar y es atención. Entonces, cada quien desde su modelo de, cada quien para su modelo de amor va a ser totalmente diferente. Y aquí es cuando, si nosotros tenemos el autoconocimiento suficiente para decir, bueno, yo amo de esta manera y soy sincera con el otro también se puede sentir amado. Más adelante lo van a ver, pero muchos de los problemas de comportamiento de los niños y de los adolescentes tienen que ver muchas veces porque no se sienten amados. Y muchos de ustedes se van a sorprender, van a decir, pero ¿cómo va a decir que yo no lo amo si es mi vida y yo hago todo por él? Bueno, porque capaz el modelo del amor o el lenguaje del amor, que lo vamos a hablar más adelante, no es igual y no lo comprende. Entonces, lo más importante cuando nosotros damos amor es saber cómo nosotros amamos y cómo el otro se siente amado. Esto es súper importante. Y bueno, hablamos de los tipos de amor. Nosotros tenemos un amor o un amor que lo experimentamos diferente en la familia, con los amigos, con la pareja, pero sobre todo con el amor propio. Y esto es muy particular porque se acuerdan de la frase del inicio. El amor propio eh, es prácticamente el mayor indicador es sobre cómo nos atendemos a nosotros mismos y cómo nos hablamos. Entonces ya vamos conectando. Si como yo le hablo a mi hijo, él se va a aprender a hablar a sí mismo, la manera como yo en este momento le estoy demostrando amor a mi hijo es la manera como él se va a aprender a amar. Lo que yo le diga, él mismo se lo va a decir. Y escúchense ustedes, muchas veces en esos momentos que están en crisis, esa voz que dicen en su cabeza, repiten frases de que se tomaron de su mamá, de su papá o de su cuidador. Entonces, por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta qué fue lo que nos dijeron, cómo fue que nos hablaron a nosotros. Y mucho del trabajo que incluso yo hago en mis consultas es desmontar esas declaraciones de que hicieron sus padres para poder fortalecer ese amor, porque somos demasiado duros con nosotros mismos. Entonces aquí vamos a hablar de algo que para mí es fundamental y sé que para muchos puede ser algo nuevo y que se los digo desde experiencia profesional, pero personal, que cambia todo. Yo el día que decidí trabajar el amor propio en mí, mi seguridad en mí misma, mejorar mi autoestima, todo me llevó a mi diálogo interno. Es decir, a la manera como yo me hablo, la manera como yo me trato. Por ejemplo, me equivoco, por ejemplo, aquí en vivo y en directo. Ahorita yo estaba, me conecté temprano para conectar la logística de todo esto y noté que mi cámara no iba a funcionar para el foro chat, entonces se podrá imaginar el caos que yo entré. Y ya ahí de una vez empezó mi diálogo interno, concha, le viste como siempre, que no te organizas, que ta, 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 ta. Ahí empecé yo a decirme cosas, ¿ok? Que ese diálogo interno me puede empujar a buscar una solución y a seguir adelante o me puede hundir y me puede hacer entrar en una crisis peor. Entonces yo me di cuenta que de una vez mi primera impresión fue regañarme ese diálogo interno y yo dije, ya va, para, está bien, tomo nota de lo que hice mal, pero ahorita tengo que solventar.
Y no el hecho de que haya fallado en esto significa que yo soy la peor del mundo, que no sirvo para nada, porque a ese nivel de extremos nos vamos. ¿Cuántos de nosotros cuando cometemos un error nos tratamos tan duro? Y eso mismo nos mantienen en la crisis. Y cuando yo trabajo mucho en las consultas, la mayoría de los conflictos de las personas que sufren más por lo que están pensando que por lo que está pasando realmente. Entonces, aquí yo quiero que a partir de ahora ustedes se hagan estas dos preguntas claves que ustedes a partir de ahora se van a acordar mío y quiero que le enseñen a sus hijos a preguntarse eso. ¿Qué estoy pensando y qué me estoy diciendo? ¿Ok? Cuando ustedes noten que su hijo está muy molesto o que está muy triste, podemos hacerle esta pregunta. Le puedes decir, mi amor, ¿qué estás pensando? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo en tu cabecita? Bueno, mami, estoy diciéndome esto, 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 esto. Y ahí podemos observar cómo está ese valor propio, cómo está esa autoestima, cómo podemos nosotros revisarlo. Entonces, para yo poder hacer eso con él en esos momentos de crisis, primero ustedes lo tienen que hacer con ustedes mismos. Entonces, mi invitación el día de hoy es que la próxima vez que ustedes estén en una crisis o estén ante un malestar o de verdad se están sintiendo mal, yo quiero que se hagan estas dos preguntas. No, no se trata de pelear con lo que estamos pensando, se trata de hacer consciente qué me estoy diciendo. Y si por el momento no me puedo decir nada bueno, por lo menos decir, basta, no me puedo seguir diciendo estas cosas a mí. Yo siempre les digo a las personas, si en el momento que a ti te está pasando algo y estás en un mal momento, la manera que te estás hablando es como le hablarías a tu mejor amigo, a esa persona que quieres tanto. Y muchas veces, lamentablemente, la respuesta es no, porque me hablo duro, me critico y se me sale esa mamá, ese papá que me regañaba cuando yo era pequeño. Entonces, ojo, ojo, ojo con esto, ¿ok? Y aquí entramos con el tema de los lenguajes del amor. Muchas personas lo pueden haber escuchado, otros no. Esto del lenguaje del amor es autoconocimiento. Por eso es que para mí el amor propio es conocerse. Y yo les pregunto, ¿ustedes amarían a alguien que no conocen? Es decir, ustedes van para la calle y ustedes amarían un total extraño por ahí. No, ¿verdad? ¿Quiénes aman ustedes? Con las personas que ustedes conviven, con quien ustedes conocen, a quien le dedican tiempo, atención. Y por eso les digo, ¿ustedes se conocen? Sabemos, y más allá de conocer de que cuáles son mis gustos, cuál es mi comida favorita, que son cosas importantes, es conocer mi cuerpo, mi cerebro, cómo funciona. Y es lo mismo que con sus hijos. Y esto es una parte súper importante. ¿Cuál es mi lenguaje del amor? ¿Cómo para mí me hace sentir amada y cómo yo amo al otro? Porque esto es clave en las relaciones y muchos de los problemas de pareja vienen a raíz de esto, de los modelos del amor, que son esas creencias que yo tengo del amor. Para mí el amor es dar atención, para mí el amor es hacer sacrificios por el otro, para mí el amor es esto, pero si para mí el amor no es eso, el otro nunca se va a sentir amado porque no le basta lo que yo le doy. Entonces, yo quiero que estén muy atentos con esto y se pregunte, ¿cuál es mi lenguaje del amor? ¿Qué es lo que realmente yo hago sentir a las personas amadas? ¿Cómo lo demuestro y cómo yo me siento amado? Esto es súper importante y yo quiero que cada uno lo tenga. Entonces, vamos a conocerlos un poquito. Entonces, tenemos un lenguaje del amor. Ojo, no es que todos van a tener uno solo, todos tenemos todos, pero hay unos que son predominantes. Entonces, yo ver cuál es de estos lenguajes o de estas acciones a mí me hace sentir más amado y yo demuestro el amor. Entonces, me encantaría que a medida que vamos explicando esto en el chat me vayan diciendo si se van identificando. Ah, yo me siento que mi lenguaje del amor son actos de servicio, no, es afirmaciones positivas. Yo quiero que cada uno vaya diciendo, sí, esto es lo mío, así me identifico. Entonces tenemos el primero que son los actos de servicio. Es la típica persona que para sentirse amada tienen que hacer cosas por él. Y que ustedes al demostrar amor es haciendo cosas a ustedes. Yo les pongo un ejemplo clave para que vean por qué esto es importante. Mi madre,
¿verdad? Mi hermosa mamá, su lenguaje del amor eran actos de servicio. Mi mamá era la que se paraba temprano, me hacía la comida, si yo me enfermaba, ella me cuidaba, a mí no me faltaba nada, eran demasiados actos de servicio. Sin embargo, yo comprendí de adulta que mi lenguaje del amor son más que todo que me digan cosas, que me toquen, que me abracen, pero mi mamá, su lenguaje no era así. Y yo crecí con un complejo, y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar, de que mi mamá a mí no me quería, que no me amaba. Es ilógico, pero para ella su lenguaje del amor eran actos de servicio. Entonces vemos que ahí está la disyuntiva. Ella, por supuesto, no sabía esto, yo tampoco, yo era una niña, y por eso venimos con muchos sentimientos o heridas, que más adelante vamos a hablar de las heridas de la infancia, que sentimos esa herida de abandono, que aunque estuvo ahí presente, yo no me sentía amado. Y muchos de ustedes pueden tener una pareja que les demuestra el amor haciendo todas las cosas por ustedes, pero como no les dice que los ama, ustedes no se sienten amados. Entonces ven la importancia y la dimensión de esto, de conocer y de reconocer cuáles son nuestros lenguajes del amor para ya evitar tanto conflicto y tanta falta de comunicación, porque si hay fallas en el lenguaje, pues no nos estamos comunicando. Entonces ya saben, vamos a ver quiénes se identifican ahí en el chat. Sí, yo demuestro el amor o yo me siento amada con actos de servicio. Quiero que me lo vayan diciendo ahí en el chat. Luego tenemos este que es el tiempo juntos. Este también les reconozco que es un lenguaje del amor muy mío. A mí me gusta conversar. ¿Y cómo lo podemos vivir con los hijos? Aquí les ponemos estos ejemplos, o sea, el jugar. Porque tiempo juntos no es que yo me siente al lado tuyo y yo con mi teléfono y tú con tu teléfono, no. Ahí no hay intimidad, no hay vínculo, o el tiempo juntos no es nada más hacer las tareas, porque, ok, el tiempo junto de hacer las tareas es para cumplir un deber, una obligación, que lo podemos hacer muy a menos, una cosa, pero no necesariamente es eso. Entonces, atentos con esto, porque el tiempo junto es jugar, es conversar, es ver algo que les guste a los dos, o sea, es algo que compartan algo juntos. No que, yo voy a ver las caricaturas con mis hijos, pero yo estoy mientras tanto en el teléfono. No hay esa interacción, ese contacto. Entonces, por ejemplo, mi mamá no era mucho de tiempo juntos, mi papá tampoco. Entonces, fíjense cómo yo, la de Liana chiquitica, creció creyendo de que sus padres no la amaban lo suficiente y creía que yo era la del problema. No, sencillamente sus lenguajes del amor eran diferentes y de verdad les puedo asegurar que cuando yo comprendí esto, entendí que me amaban con locura. Entonces, por eso es que les digo que cada uno tenemos que tener muy consciente de esto. Luego tenemos el de afecto, que por ejemplo que te den un beso, que te abracen, de tomarse de la mano. Y para mí, este es algo muy importante y yo tuve que respetarlo, por ejemplo, actualmente con mi pareja. Y les doy ejemplo porque yo sé que así se les va quedando grabado. Mi pareja, su lenguaje del amor es el afecto. Si yo no lo abrazo, si yo no lo beso, si yo no lo toco. Y yo no crecí así. Entonces yo tuve que aprender y ir soltando ese lenguaje del amor en mí para poder hacer sentir amado a mi pareja, porque al final nos iba a traer capas, conflictos y preocupaciones. Entonces, por favor, cada uno me vaya colocando ahí de que se va dando cuenta cuáles son lenguajes del amor. El tema de regalos y detalles es otro tipo de lenguaje del amor, o sea, que me dé un regalo, de que me compré algo, mira, te compré este chocolatico porque me acordé de ti, o sea, o mira, coloqué esto, hice este dibujo, te acomodé esto porque a ti te gustas de esta manera. Recordar cumpleaños, recordar 10 fechas especiales, enviarte ese buenos días. Esos pequeños detalles es una manera de sentir. Yo tengo gente que yo conozco que es súper feliz haciendo regalos. Y aquí tenemos a nuestra facilitadora Georgiari, que es mi mejor, también mi socia y mi mejor amiga. Ella se emociona y se inspira y le da una paz. Y también tengo una prima que es así. Y yo, por ejemplo, no soy así. Entonces yo les digo, mira, el hecho de que yo no te dé regalos o algo así no significa que yo no te ame, sino que no es mi lenguaje del amor. Y sin embargo me esfuerzo para también hacerla sentir amada. Entonces, vean esta congruencia, porque para ustedes, ay, si no te regala flores, si no esto, no te ama. No, ya va. ¿Cuál es el lenguaje del amor de esa persona? Y muy importante, si ustedes reconocen de que esto es importante para ustedes sentirse amados, conversarlo con esa persona, con tu hijo, con tu pareja, con un familiar, con una amistad.
¿Ok? Y por supuesto tenemos que es como que afirmaciones positivas, que es hacer cumplidos, es felicitarlos por sus logros, es decirle textualmente, te amo, te quiero, que eres importante para mí, decir las cosas. Para mí este era uno de los, de mis lenguajes del amor más marcados, y por supuesto los de mis padres no. Y ese te quiero, ese te amo, pues a todos les hace falta. Y quiero que sepan de que todos, absolutamente todos tenemos todos los lenguajes del amor. Eso no aplica. Es que determinemos cuál es el más determinante para nosotros, y por supuesto con cada persona tal vez es diferente. Voy leyendo aquí. Me siento identificado con varios, soy de afirmaciones positivas y regalo. Si tengo varios también, si todos tenemos varios, no se preocupen, pero es determinar eh, cuáles son los más impactantes para ti, y sobre todo cuando tengan conflicto con ciertas personas, traten de analizar cuál será su lenguaje del amor, cuál será el mío, para ver cómo podemos solventar esas situaciones. Y ya para yo cerrando aquí mi parte, para darle paso a nuestra querida orientadora Georgiarín, aquí vamos a hablar sobre la diferencia entre los elogios y alentar. Para mí esto es súper importante, sobre todo esto es para los que tienen el lenguaje del amor de afirmaciones, de dar elogios y cumplidos. Esto es muy importante porque para nosotros es importante que ustedes sepan que el exceso de elogios o de cumplidos a un hijo puede generar también efectos negativos, y aunque creemos, pero porque mi hijo es, y sé que muchos les pasa, pero porque es inseguro si yo todo el tiempo le digo que lo está haciendo muy bien, que él es hermoso, que él es inteligente, yo no entiendo por qué es inseguro, porque tiene esos miedos, si yo todo el tiempo le digo, le digo, le digo, le digo. Bien, esto es muy importante que nosotros comprendamos estas diferencias, porque cuando nosotros constantemente saturamos a nuestros hijos de elogio, llega un momento que se desensibilizan, ¿ok? Como que dicen, no, mi mamá o mi papá siempre me van a decir eso porque ajá, son mi mamá y mi papá, o todo el tiempo, toda la vida escuché cosas positivas de mí, así que me lo digan no es. Y también puede generar dependencia, es decir, la constante dependencia de que si alguien externo a mí no me reconoce que yo hice algo bien, entonces siento que no lo hice bien, no valgo, no contó. Y por eso dependemos tanto de la opinión de terceros. Es decir, yo arreglé el cuarto, hice la tarea, hice esto, pero mi mamá no me dijo que lo hice bien, que soy una buena muchacha, entonces no vale el esfuerzo que yo hice. Y vamos a ser conscientes, en nuestra vida hay personas que no van a valorar, nunca nadie va a valorar las cosas como tú mismo, porque solamente tú sabes el esfuerzo que eso implica y la energía que tú le has puesto. Entonces a mí me interesa muchísimo que cada uno de ustedes aprenda a alentarse, que es la diferencia de elogios, y por qué no también decirse cosas bonitas. No es que a partir de ahora no le van a decir cosas bonitas a sus hijos, no, sí, pero lo que quiero es que alienten a ellos a observarse. Entonces aquí vemos las diferencias, ¿no? Y para mí este punto era muy importante porque vamos a trabajar mucho el tema de la seguridad en los hijos, que queremos que tenga buena autoestima, o yo tener buena autoestima. Entonces, yo quiero que observen esto. Es decir, por ejemplo, si mi hijo acaba de hacer un dibujo y le quedó muy bonito, ¿ok? Usualmente uno dice, ay, qué lindo te quedó el dibujo, qué hermoso, me encanta, viste que eres muy talentosa y todo eso. Eso es elogiar y está muy bien, lo podemos hacer. Pero no alentamos a nuestros hijos a que ellos mismos reconozcan sus logros. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿viste el dibujo que acabas de hacer? Mira viste que coloreaste dentro de las líneas. Cuéntame, ¿qué te llevó a hacer este dibujo? ¿Cómo te hace sentir hacer esto? Entonces, con esas preguntas, estamos alentando que nuestros hijos aprendan a observar y a reconocer sus propios logros, sus propios avances. Entonces, para mí, cada uno de ustedes, yo quiero que empiecen a hacer eso. Cuando ustedes hagan algo, y aunque nadie se los reconozca, aliéntense ustedes mismos. Díganse,
cónchale, mira lo que logré hacer, esto que me costaba tanto, ¿cómo me hizo sentir superar este reto para mí? Empezar que ese diálogo interno empiece a alentarte, a impulsarte. Esto tiene que ver, esto yo quiero que ustedes lo vean de esta manera también, con el típico ejemplo de que quiero enseñarle a mi hijo a ser agradecido. Entonces le decimos a los niños, no, tienes que decir gracias. ¿Cómo se dice gracias? Ahí lo que le estamos diciendo es que, bueno, que cuando hacen algo por ti tienes que decir gracias, pero no es lo mismo si alentamos y decimos, ¿cómo te hizo sentir este regalo que te dio la abuela? Y el niño dice, bueno, muy, muy alegre, muy feliz. ¿Y qué decimos cuando estamos alegres y felices porque alguien hizo algo bonito por nosotros? Gracias. ¿Ven la diferencia? A simplemente decirle repítelo, repítelo, a alentar y a conectar a tus hijos con sus emociones para que las reconozcan y las digan. Esta es la diferencia entre elogiar o simplemente decir a alentar. Nosotros en la crianza respetuosa, en la disciplina positiva, promovemos es alentar a los chamos. De hecho, esa famosa frase de que no hay niño mal portado, hay niños desalentados también. Entonces es alentar, es apoyar, es acompañar y hacer preguntas a los niños y a los adolescentes. ¿Y por qué no? Yo quiero que ustedes empiecen a alentarse a sí mismos. Bien, entonces aquí les voy a dar el paso a mi compañera Georgiarí, que va a profundizarles un poquito más del tema de la autoestima, ¿ok? Y por supuesto, ella les va a comentar también varias cositas bien interesantes. Bueno, Georgia, el pase es todo tuyo. ¿Estás por aquí? Sí, aquí estoy. Buenos días. Espero que todos estén bien. Muy importante esto que acaba de hablar de Liana sobre el amor propio, el diálogo interno, porque siempre va a estar ligado y conectado con la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es nada más esa estima, ese nivel de equilibrio que tenemos con nosotros mismos. Y quiero hacer énfasis en esto porque la autoestima no es sentirse bien todo el tiempo. Se ha viralizado mucho y bueno, un sinfín de mensajes de que la autoestima es estar bien con nosotros mismos y se termina convirtiendo en un positivismo tóxico, que es cuando nos decimos a cada rato en el espejo, yo soy bonito, yo soy valioso o valiosa, este es un día para tener éxito y eso está muy bien. Es un tipo de lenguaje del amor que tiene que ver con afirmaciones positivas, pero cuando hay exceso de afirmaciones positivas que a veces no tienen sentido, porque ponte que un día yo me levante desalentada o me levante molesta, no me voy a decir, o sea, es como forzarnos a decir algo que verdaderamente no sentimos. Cuando hay una verdadera autoestima, es porque hay un equilibrio en nuestras emociones y podemos sentir cada emoción y la validad. ¿A qué me refiero con esto? No hay emociones malas ni emociones buenas. Y hay que aprender a reconocerlas. Por eso es el primer punto dentro de la autoestima, es reconocimiento de nuestras emociones. Nuestras emociones eh, son aquellas que nos impulsan, que nos hacen vivir cada experiencia de nuestra vida dependiendo de cómo está el contexto. Por ejemplo, si a mí se me murió mi mascota, se me murió mi perrito, no me voy a sentir alegre porque era importante para mí, me voy a sentir triste, ¿ok? O si pasé todas las materias de la universidad o del bachillerato, no me voy a sentir molesto, me voy a sentir feliz porque logré algo importante. Entonces es tener esa congruencia con nuestras emociones y al mismo tiempo vivirlas. Eso no quiere decir que cuando yo me sienta enojado, o cuando yo sienta miedo, o cuando yo sienta tristeza, no tengo autoestima. Al contrario, la forma en cómo yo gestione esas emociones es como, forma parte también de esa autoestima, ¿ok? Por otro lado, tener una autoestima equilibrada fortalece la seguridad en sí mismo. Y como nosotros aquí en Rapor hablamos de dar el ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, inclusive hasta si tenemos hijos adultos y con padres que apenas están aprendiendo acerca de esto y no le dieron en su momento las herramientas necesarias, cuando un papá o una mamá como ejemplo da esa seguridad en sí mismo a través del reconocimiento de sus emociones, a través del diálogo interno, de los lenguajes del amor, es mucho más probable que su hijo o hija pueda desarrollar esa seguridad porque la ve constantemente y la ve como un ejemplo. Pero es un acompañamiento. O sea, es dar el ejemplo, es acompañar, es estar presente,
y no es como que te voy a dar una charla de autoestima para que tú sepas qué es estar seguro de ti mismo, no, es un acompañamiento. Por eso es que cuando nosotros decimos, tienes que acompañar a tu hijo a validar sus emociones, ahí, en ese preciso momento donde tú le dices a tu hijo cuando está haciendo un berrinche, por ejemplo, está bien que tú te sientas mal porque tú querías que te comprara tal cosa, pero no es el momento. Primero, vean todo lo que se está presentando en este ejemplo que estoy dando. Estoy validando la emoción, la reconozco como importante, que la tengo que vivir, ¿ok? Me permito vivirla y experimentarla, y al mismo tiempo establezco un límite, porque dentro de la autoestima aprendemos a establecer límites. Y recuerdo que ayer, trabajando con adolescentes, les decía que no puede haber salud mental si no hay este reconocimiento de emociones, pero al mismo tiempo como como una conexión, ¿verdad? Donde yo como persona puedo darme la oportunidad y la apertura de vivir todo lo que estoy sintiendo. A ver, quiero que me escriban aquí en el chat, eh, ¿qué ha sido para ustedes la autoestima? Mientras seguimos hablando porque luego de la autoestima, como siempre, vamos a hablar del autocuidado. Dentro de la autoestima está también el cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar. Eliana, pasa a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos nuestra famosa lámina de Cuídate para cuidar, siempre la van a ver en nuestros foro chats, porque es muy importante y hablando de este tema, eh, tiene cositas fundamentales para cuidar ese diálogo interno. Por ejemplo, cuando decimos tiempo para ti, ya sabemos que es el tiempo para ti, que puedes escribir, que puedes leer, que puedes tomarte un café, que puedes tener un espacio para ti. Pero en ese tiempo para ti también puedes empezar a mejorar ese diálogo interno. Porque a veces tenemos tiempo para nosotros porque, bueno, no sé, pasamos una situación difícil o, no sé, nos pasó algo desagradable y eh, ese tiempo para nosotros se vuelve más bien un tiempo de tormenta, donde tratamos de eh, deslindar lo que sentimos haciendo otra actividad, pero en ese mismo tiempo, esos 5, esos 10, esos 15 minutos, podemos utilizarlos para nuestro diálogo y para empezar a reconocer nuestras emociones. Haz cosas que te gustan. Reconoce qué es lo que te gusta. Es más, voy a ligar esto mucho con los lenguajes del amor, porque el lenguaje del amor no es solamente como yo lo proyecto hacia otros, sino también como yo lo proyecto hacia mí mismo. Si mi lenguaje del amor es dar detalles a las personas, darle un regalito, un chocolate, una cosa, también puedo hacerlo conmigo misma. Y algo que me guste, bueno, a mí me gustan mucho los chocolates. Bueno, voy a ir, me voy a comprar un chocolate, voy a comer el chocolate que a mí me gusta, me voy a dar un detalle a mí con mi lenguaje del amor y al mismo tiempo voy a estar haciendo algo. Arréglate para ti. Este, aquí voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con la autoestima. Autoestima no es solamente verse bien por fuera, ¿ok? Que a veces ha pasado mucho que vemos a una persona que se ve estéticamente muy bien y esa persona tiene la autoestima elevada. O si de pronto se dice, y de hecho es como un diálogo muy común en, ¿cómo se llama? En nuestra, aquí por lo menos los maravinos, los maracuchos, porque cuando decimos, ay, me veo bien con esta chaqueta, o me veo bien con este collar y tal, o me puse unos lentes muy extravagantes y me dice, digo y manifiesto que me siento bien, viene un típico chiste y dice, tenéis el ego muy elevado. Y a veces reconocer que nos estamos arreglando para nosotros mismos y decir que nos sentimos bien con lo que estamos utilizando, no quiere decir que seamos egocéntricos. Es que nos sentimos cómodos con aquello que tenemos puesto. Entonces, arréglate para ti, no solamente te arregles porque tienes una fiesta de trabajo, no solamente te arregles porque tienes una fiesta, puedes estar en pijama pero sentirte bien. Desahógate cuando lo necesites. Esto tiene mucho que ver con el reconocimiento de emociones. Me siento triste, estoy sintiendo tristeza, yo me desahogo. ¿Cómo me voy a desahogar? Yo sé cómo me voy a desahogar. Puedo escribir, puedo pintar, puedo bailar, puedo salir a caminar, puedo hacer ejercicio, pero desahógate. Manifiéstalo, conversalo con una persona de tu confianza, di cómo te sientes, verbalízalo y esas palabras se van a ir y luego va a quedar la sensación de que puedes sentirte mejor y ver las situaciones con mayor claridad. Autocomplace.
Aquí en la parte de autocomplacencia nosotros la redirigimos más al placer sexual. Tócate, siéntete, mastúrbate, siéntete en contacto con tu cuerpo y toma ese espacio para ti. De hecho, puedes ligarlo con el tiempo para ti, porque también necesitamos liberar todas esas endorfinas, todas esas pulsiones sexuales que están dentro de nosotros. ¿Okay? Descansa bien. Hay personas que necesitan 8 horas de sueño, 10 horas de sueño. Hay otras que duermen 7 horas y están muy bien, pero descansa las horas que tú consideres que debas descansar. Yo sé que a veces tenemos un ritmo de vida demasiado acelerado y que si somos padres y tenemos hijos, mucho más, y a veces el descanso es mucho más limitado. Sin embargo, si queremos que nuestros hijos, que nuestros adolescentes, que nuestros niños tengan seguridad en sí mismos, también tenemos que enseñarles desde el ejemplo que el descanso es necesario. Perdón. Pide ayudas y delega. No nos sintamos avergonzados por pedir ayuda. Pedir ayuda nos hace seres humanos, nos hace más sensibles y podemos conectar mucho más con las personas. Y por favor, delega. Perdón. Ando un poquito con tos por aquí, pero bueno. En el ejemplo para delegar, sé como los líderes. Delega las funciones en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo y no te sobrecargues de actividades o responsabilidades que no son tuyas. O que, no tanto que si no fueran tuyas, que de pronto sí son tuyas o tienen como mayor peso sobre ti, pero delega funciones que están dentro de esas actividades para aliviar un poco la carga. Y eso también conecta mucho, por ejemplo, cuando hablamos de grupos familiares, de grupos de trabajo, el delegar hace que el trabajo sea más armónico y nos podamos vincular más con las personas. Aprende a decir que no. ¿Quieres tener una autoestima equilibrada? Establece tus límites. ¿Qué nos permite la autoestima? Que al conocernos, ¿verdad? Al valorarnos, al saber cuál es nuestra valía como personas, podamos poner límites claros a las personas que quieren sobrepasar nuestras barreras o nuestros límites personales. Y por último, y no menos importante, vea psicoterapia, vea psicología, vea orientación, busca ayuda especializada si de verdad lo consideras necesario, ¿ok? Voy a leer por aquí algunas respuestas que me dieron. La autoestima, el quererse a uno mismo con virtudes y cosas por mejorar. Exactamente, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, cosas en las que no somos muy buenos, tanto cosas, tanto habilidades como partes personales. Puedo no ser muy bueno y muy diestro dibujando, pero tengo la virtud de bailar bien y eso también corresponde a mi parte artística, pero a lo mejor tengo un temperamento que es muy fuerte y no sé controlar muy bien mi ira, pero por otro lado puedo vivir mi felicidad de una manera más plena. Tenemos virtudes, cosas por mejorar y eso forma parte de la evolución del ser humano. La autoestima es valorarse, ciertamente. De hecho, la autoestima es un proceso. ¿Ok? No es que yo fui al terapeuta para que me ayudara con mi autoestima, tuvimos 5 sesiones y ya yo tengo autoestima. No, la autoestima es un proceso y es cambiante. Sí, es bueno que esto lo tengamos en mente y en consideración de que si de pronto mi autoestima baja y cae en picada, no quiere decir que perdí mi tiempo o perdí todo lo que ya había conseguido tratando de mejorar mi autoestima, sino que es cambiante, es flexible, es loable y se adapta a todas las situaciones que vivamos en nuestro contexto y en nuestro ambiente. Y por aquí dicen que es como nos vemos a nosotros mismos. Ciertamente, la autoestima es el reflejo de cómo nosotros por dentro estamos. Así que bueno, y les doy el pase con nuestro compañero Luis. Luis, agradecida de tenerte hoy aquí. Espero que a todos les guste nuestro orientador estrella. Hola, saludos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, bueno, agradecido por la oportunidad, de verdad que encantado de estar con todas estas personitas que han decidido acompañarnos el día de hoy y a mí me toca una parte que a mí me encanta particularmente y es hablar sobre la afectividad. Si queremos hablar sobre la afectividad,
Entonces tendremos que comenzar haciendo un pequeño ejercicio, para lo cual le voy a pedir que cerremos nuestros ojitos donde estemos. Vamos a tomarnos un tiempecito de cerrar nuestros ojos. Y bueno, una vez que cerremos nuestros ojos, regalarnos un abrazo. Un abrazo apretadito, apretadito, apretadito para con nosotros mismos, pero pudiendo visualizar ese abrazo como de alguien a quien amo mucho. Pudo haber sido un abrazo de mamá, de papá, de un tío, de un abuelo, de una abuela, o simplemente de mi pareja. Eso, eh, un abrazo. Un abrazo que pocas veces tenemos la oportunidad de regalarnos. Eso, vamos a regalarnos un pequeño abrazo y pensando en esas personas que nos aman, podemos pensar en esas palabras bonitas que esas personas solían decirnos o suelen decirnos, porque puede ser que todavía suelen decirnos esas palabras. Y bueno, una vez que ya volvamos a sintonía, al aquí y a la hora, me gustaría leer por el chat qué tal se sintió ese abrazo, qué cosas pudimos recordar en ese abrazo, para entonces comenzar con el tema del afecto. Se sintió reconfortante, qué chévere, sabroso, qué bueno, fue lindo, qué interesante, paz, qué bien. Me imaginé lo que mi pareja me dice, te apoyo en todo, fue muy bonito. Es la intención. La intención de esto es poder tranquilidad. Chévere. La intención de esto es, antes de entrar al tema de la afectividad, poder conectarnos con ese maravilloso sentimiento, esa expresión que bueno, de la cual vamos a hablar. Cuando hablamos de afectividad, hablamos de eso que nos genera estímulo, externo o interno. Y por lo general, la afectividad es la manera en la que enseñamos también a nuestros hijos a protegerse emocionalmente. Es como ese escudo y esa barrera que podemos colocar a su alrededor y que les puede permitir además poder sentir que tienen un campo de energía seguro, un campo de energía que les permite sentirse amados, valorados. Jordi hablaba de la autoestima y muchos de los problemas que tenemos como adultos con respecto a la autoestima también tiene que ver con las carencias afectivas que en algún momento pudimos haber tenido en nuestra infancia. Por eso, cuán importante es la afectividad en la infancia, no solamente para los niños, sino también para los adolescentes. Y tengo que comenzar hablando de que la afectividad, uno, nos da identidad, porque nos hace saber a dónde pertenecemos, a quienes amamos y quienes nos aman. Cuando somos pequeños, podemos identificar figuras claras de afectividad, papá, mamá, abuelo, abuela, esas personas que están allí, que constantemente nos hacen reforzamiento positivo, que nos dicen te amo, te quiero, que nos abrazan, que tienen un lenguaje de amor donde hacen actos de servicio y nos demuestran con esos actos de servicio que nos aman. Allí creo que podemos entender cuán sabroso se siente sentirse parte de ese círculo donde te sientes amado, querido y protegido. Otro te da valía personal porque ya no depende solamente de cómo tú te ves, sino también aprendes a reforzarte de lo como otros te hacen saber que te aman, que te quieren, que te valoran. Y creo que eso es sumamente importante. Creo que es importante además cuando tenemos la oportunidad de tener una imagen de nosotros mismos, no solamente llevada por lo que pueda pensar en determinado momento, sino también por esas pequeñas personas que están allí alrededor, que forman nuestro círculo de confianza y de amor, como a mí me gusta llamarlo, ese círculo de amor que nosotros vamos conformando a lo largo de nuestra vida. Sentido de pertenencia. Y vamos quizás de la mano con la identidad. Cuando yo digo pertenezco a este lugar, qué sabroso es decir yo pertenezco a este espacio, a este lugar seguro. A veces un pequeño núcleo, a veces no son la familia exactamente como nosotros queremos que sea, pero es ese lugar y ese espacio seguro, ese núcleo de personas que conforman nuestro círculo de amistad, de relaciones sociales, de pareja. Son esas personas que nos hacen sentir seguros y que pertenecemos además a sus vidas porque nos hacen sentir especiales.
sentirse amado. El ejercicio que hacíamos era precisamente eso. Cuán bonito es escuchar, te amo, te quiero, eres importante para mí. Y si no, pues que te lo demuestren. Que con un desayuno, mira, aquí te hice el desayuno, sé que estás apurado, sé que estás apurada, sé que vas al trabajo, sé que tienes muchos quehaceres, bueno, aquí estoy para ti. Qué bonito porque allí entiendes que eres tomado en cuenta, que estás siendo parte de algo, que estás siendo parte de la vida de alguien y además ese alguien se está preocupando por ti. Y nos permite relacionarnos lógicamente con otros en la medida que nosotros podemos ir conectando con las emociones, podemos ir conectando con las emociones del otro. Uno de los temas que a mí también me gusta tocar en este tema de la afectividad es el reconocimiento de nuestras emociones. Si no aprendemos a reconocer nuestras emociones, todas y cada una de ellas, entendiendo que no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones, difícilmente podemos conectar con las emociones del otro. Y para tener una gran afectividad o una afectividad sana, creo que es importante conectar con nuestras emociones, reconocer cada una de ellas, porque no todo el tiempo nos vamos a conectar con la felicidad o no todo el tiempo vamos a estar con la mejor energía para poder generar afecto. Pero a veces de la tristeza podemos generar afecto. Cuando vemos que otro está pasando por un mal momento, qué bonito es poder estar apoyando a esa persona, sintiendo el abrazo de esa persona que te hace saber, aquí estoy. En un proceso de duelo, ustedes saben cuán importante es la afectividad. Tener personas que estén allí, no solamente para un abrazo, sino para palabras reconfortantes, palabras de aliento. Pero si nos vamos a centrar en el tema de los niños, niñas y adolescentes, cuán importante es para los niños sentir afecto, sentir que papá, mamá están allí, no solamente para decirme cosas bonitas, sino para demostrarme con hechos, porque a veces las palabras son eso, palabras que pueden quedar en el aire, pero cuando yo demuestro con hechos, eso me vincula además y me permite tener una conexión de corazón a corazón. Y esa frase me encanta mucho, conexión de corazón a corazón, porque para mí el amor es una energía que te conecta, que te hace sentir con el otro y que te hace vivir con el otro experiencias de estímulo que pocas veces se pueden sentir con otro tipo de emociones. Y bueno, ¿qué pasa cuando no hay efectividad? Comienzan los problemas de conducta, que se pueden dar por no sentirse amados. Rapidito quisiera leerlos. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos problemas de conducta que pudieran presentar los niños, niñas y adolescentes de no sentirse amados? Si yo no me sintiese amado, si yo de niño, adolescente, no hubiese sentido amor, si no hubiese recibido amor de papá, de mamá, de abuelo, de tío, de esas personas, ¿qué hubiese pasado conmigo? ¿Cómo sería el día de hoy? Si conozco a alguna persona, quizás desobediencia, ujú, ujú, sería rechazada y triste. Ujú. Bien, básicamente todas esas cosas que vamos mencionando en el chat pudieran presentarse. Y de hecho podemos ir a la siguiente lámina, sería una persona débil. Y fíjense que asociamos debilidad con falta de afecto y es porque, ¿qué pasa? La afectividad me genera no solamente seguridad, me genera protección. ¿Cuántos no nos sentimos seguros en un abrazo? En un abrazo de esas personas que amamos. Nos sentimos que nada nos puede pasar, que somos invulnerables cuando estamos en el abrazo de esas personas que amamos. O cuando estábamos en los brazos de mamá, de papá, de un abuelo, de un tío, sabíamos que ahí nada nos iba a pasar. Entonces, claro, cuando no lo tenemos, cuando no lo sentimos, cuando además no nos lo permitimos, es complicado poder sentir estabilidad y seguridad. Y una de las cosas por las cuales vamos a comenzar es que una de las cosas que pueden sentir los niños, niños y adolescentes cuando no reciben el afecto adecuado es inseguridad y desconfianza. Imagínense que voy por el mundo y esas personas que debían generarme afecto no lo hicieron. Entonces, ¿cómo voy a sentir al mundo? Voy a sentir un mundo soez, un mundo lleno de enemigos, un mundo que me quiere hacer daño, un mundo al que estoy expuesto. Fíjense, ahora entiendo mucho más mis sentimientos de que perdí, de la pérdida de mi mamá. Y es así, aprendemos a reconocer con las pérdidas, ¿no? Aprendemos a reconocer cuán importante es la afectividad cuando, bueno, quizás por alguna razón esas personas dejan de estar. Pero bueno, hablando del tema de la inseguridad y la desconfianza, eso, nos sentimos desnudos, desprotegidos, yendo por el mundo sin nadie con quien conectarme o vincularme. Otra es esa sensación de abandono. ¿Y qué pasa? Eso, cuando esas personas que tienen que ser los pilares fundamentales de nuestra vida, dejan de estar,
es un miedo que nos va a perseguir no solamente de niños y adolescentes, es un miedo que nos va a perseguir hasta siendo adultos. Si esas personas que debían estar no estaban y además no generaron el afecto que debían corresponder, simplemente voy a sentir que nadie está para mí, que no estoy para nadie y que además que nadie puede llenar ese vacío, esa carencia que ellos debieron haber llenado. Por eso es importante reconocer el cuándo debo ir a terapia, cuándo debo asistir a terapia, para poder trabajar con eso que siento que pudo haber faltado y que ahora soy yo responsable, siendo adulto, para poderlo trabajar, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, miedo al rechazo. ¿Qué sucede? Cuando las personas que son esas que están en nuestro círculo de amor, como yo les suelo decir, no nos hacen sentir protegidos, amados, vamos a sentir que otras personas también van a hacer lo mismo con nosotros. Y además, si por el contrario recibimos distancia de esas personas que debimos sentir amor, si además sentimos un determinado decir, mira, hasta aquí hay un límite, no abrazos, suele pasar con los niños varones, con los papás varones, cuando por temas de machismo, de ego, de la situación que sea, pues tiende a no generarse un buen vínculo de afecto, por lo que pueda suceder con el niño. Entonces, si papá, que es esa persona que para mí es significativa, que para mí es como mi modelo y mi ejemplo a seguir, no me abraza, no me dice que me quiere, sino por el contrario hay una barrera de distancia, pues yo voy a sentir que los otros también van a hacer lo mismo. Puedo sentir, si soy un niño, que mis compañeros van a hacer lo mismo, que mis maestros van a hacer lo mismo. Yo voy a tener miedo a que otros puedan hacer lo mismo y por ende mis relaciones sociales van a ser muy complicadas de poder desarrollar. Seguimos, siguiente lámina. Miedo al compromiso. Y yo sé que muchos nos vamos a sentir identificados con eso, pero ¿qué sucede? Cuando tú te sientes conectado efectivamente con alguien, cuando tú decides conectarte efectivamente con alguien, tú haces un compromiso. Actualmente hablamos de un término que quizás es muy popular actualmente, pero que pocas veces se había escuchado antes, y es responsabilidad afectiva. Cuando yo me conecto emocionalmente con alguien, yo siento tener responsabilidad afectiva, no por obligación, sino por amor. Entonces, en esa responsabilidad afectiva, yo me comprometo a estar para el otro, me comprometo a estar en el otro, no porque el otro requiera todo el tiempo de que yo esté para él, o él para mí, sino porque sabemos exactamente en el momento en que debemos estar para ambos. Y no sé si me doy a entender con esto, pero cuando eso no está, cuando sentimos que no existe ningún tipo de vínculo, porque hay barreras, porque hay miedos, porque no ha existido nunca una clara razón de por qué yo tengo que generar afecto, por qué me tienen que dar afecto, entonces ya allí el tema de la responsabilidad afectiva deja de estar y comienzo a no vincularme con el tema del compromiso. ¿Por qué para mí es importante comprometerme con el otro? Si soy niño, ¿por qué yo tengo que decirle a mi mamá que la amo, que la quiero, que es importante para mí? Y aún siendo adolescente, con muchos adolescentes también sentimos esa parte, ¿no? De por qué él tiene que decirme que me ama, que me quiere. Bueno, porque para mí es importante como mamá o papá que él se sienta conectado conmigo. Pero yo también como mamá o papá, un niño o con adolescente, me tengo que sentir conectado. Y si eso no sucede, pues va a pasar que va a haber ese miedo al compromiso, a conectarme con el otro, porque conectarme es reconocer mis emociones, cosas que no he ido aprendiendo a lo largo del camino si no he tenido buenas relaciones a nivel de la afectividad. Seguimos. Desprecio a los demás. Y miren, suena, a ver, suena muy duro decirlo, ¿no? Pero si no existe conexión, no sé cómo conectar. O sea, si no he aprendido a conectar, es difícil yo saber cómo el otro se siente, cómo el otro vive, si para el otro es importante o no que yo le genere afecto. Y hay personas que no es que no lo quieran hacer, es que no lo aprendieron. Y imagínense ustedes la cantidad de personas que existen que todavía en la actualidad no saben abrazar. Y no es que no quieran, es que no aprendieron a abrazar. No aprendieron a decir te amo, no aprendieron a decir te quiero, no aprendieron a conectarse con lo bonito de sentirse amados y de ser amados. Y no lo hacen de forma consciente. No es que conscientemente yo quiera despreciar al otro, es que no sé cómo conectarme con el otro. Porque conectarme con el otro para mí genera además una ansiedad terrible. Hay personas que sufren de ansiedad simplemente por no saber cómo generar afecto. Porque además hay alguien que es muy afectivo, yo no sé cómo ser afectivo y eso me genera ansiedad. Y eso puede pasar con los niños y niñas adolescentes cuando no existe ese entendimiento del por qué es importante los vínculos afectivos. Dependencia emocional. Y aquí nos vamos al otro extremo. Todo aquello de lo que carecemos
posiblemente intentamos a buscarlo en personas, ¿no? Y puede suceder, al lado contrario de lo que estábamos hablando, el rechazo a las personas, que cuando vamos al tema de eso, de buscar afecto, de generar afecto, la primera fuente de afecto, a esa me apego. Pero no solamente me apego, porque el apego es sano en determinado momento, porque además nos da el sentido de pertenencia y nos hace sentir amados. Pero cuando comienza la dependencia emocional, cuando ya empiezo a vivir para el otro, porque el otro se convierte en mi mundo, porque el otro me hizo descubrir un mundo que yo no entendía, porque es el otro el que me hace sentir que me ama, que me quiere, que me valora, que me aprecia, y eso no está en mí. Entonces yo comienzo a vivir para el otro y por el otro, y dejo, y es como que me despersonalizo, ya dejo de ser yo para vivir para el otro. Y es allí donde esto se vuelve complejo, porque entonces dejamos ese apartado de amor propio, de reconocimiento propio, de valía personal, por comenzar a conectar con el otro y solamente es importante lo que el otro conecte conmigo. Si el otro no conecta conmigo, entonces yo no me siento querido, no me siento amado, no me siento seguro, ni conmigo mismo. Entonces, bueno, allí la diferencia entre tener un apego y tener dependencia emocional. Y bueno, vamos a sentir el término de esa parte de inseguridad o injusticia. ¿Qué pasa? Ese tema de la injusticia, cuando, por ejemplo, se presenta mucho cuando tenemos hermanos, ¿no? Y además están como a la par. ¿Por qué uno recibe afecto y otro no? ¿Por qué a él lo quieren más y a mí no? ¿Por qué mi papá puede, no sé, abrazar más a mi hermana y a mí no? ¿Por qué mi hermana sí le dicen que la aman, que la quieren y a mí solamente me compran cosas? Eso puede suceder y eso puede pasar. Y no sé cuántos vivieron esa experiencia, pero todos en algún momento los que tienen hermanos se preguntan, es que quieren más a mi hermano, es que el hermano favorito es tal. Y lo empezamos a sentir por eso, porque papá y mamá a veces no generan los mismos vínculos con todos. Y es que cada uno tiene diferentes formas de ser amado. Yo ayer hablaba con una persona y me decía, no es que yo ame más a un hijo que a otro, es que con uno me conecto más afectivamente que con el otro, porque cada uno tiene un lenguaje distinto del amor. Pero ¿cómo hacemos para que no se sienta injusto ese dar y recibir? ¿Cómo hacemos para simplemente vinculándonos a la forma y a la manera que cada uno tiene de expresar su amor? Entendiendo el lenguaje de amor que cada uno de nuestros hijos tiene, es ahí donde podemos conectar con sus emociones y con sus sentimientos. Pues bueno, y aquí ya he ido hablando un poco, pero vamos a reforzarlo. ¿Cómo hacer sentir amado a tu hijo o a tu bebé de 0 a 2 años? Miren, en esta etapa no hay mucha conciencia de todas las muestras de cariño, de afecto que podemos recibir. Porque bueno, la conciencia comienza ya como a partir de los 3 añitos, cuando ya comenzamos a decir, bueno, esto es mamá, esto es un abrazo, comenzamos a reconocer las cosas. Pero no quiere decir que nuestro cuerpo no sienta, que no percibamos, que emocionalmente no nos conectemos. De hecho, desde que estábamos en el vientre de mamá, ya comenzamos a conectarnos con las palabritas, con los sonidos. Miren, hay estudios que nos hacen saber que cuando a un niño se le estimula desde el vientre y se le dice te amo, te quiero, eres importante, es un niño que va a nacer y va a nacerse seguro, protegido, querido, amado, apreciado y valorado. Entonces, fíjense lo importante de conectar. Uno, para poder comenzar esto, comenzamos con generar lazos de afecto. ¿Y cómo se generan lazos de afecto? Simplemente reconociendo cuál es el lenguaje del amor del otro y cómo yo me puedo vincular y conectar con el otro, desde lo que yo soy también, porque no puedo dar de lo que no tengo, solo puedo dar de lo que tengo. Entonces me conecto con lo que soy, conecto con el lenguaje del amor del otro y voy haciendo conexiones de amor. Formas básicas de dar afecto: abrazos, besos, caricias, palabras bonitas. En esta etapa es sumamente importante. Canciones de cuna, no sé cuántos pueden recordar las canciones de cuna de cuando éramos pequeños, pero esas canciones de cuna que nos hacían sentir protegidos, hasta eso es una forma de dar afecto. Cubrir y cuidar necesidades cuando somos bebés, que el tetero a tiempo, que nos cambien el pañal, todas esas cosas nos hacen sentir que papá, mamá, abuelo, tío, todas las personas que están en nuestro círculo de amor nos quieren y nos aman. Y el contacto físico es sumamente importante. Cuando tenemos bebés que ya saben reconocer el contacto físico de forma sana, de forma adecuada, créanme que van a ser adultos sanos, adultos que van a saber reconocer las buenas formas de dar y generar afecto. Entonces, bueno, voy a darle el pase entonces a mi compañera. Y bueno, nada, yo por ahora me despido, pero sigo con ustedes conectados por acá. Bien, bien, bien. Estamos aquí
nuevamente. Y bueno, y otras cosas que quería recalcar para ir conectando todo esto que estamos conversando, es que la importancia para nosotros de saber qué es esto, qué es el autoestima, qué es la afectividad, de cuáles son los lenguajes del amor, nosotros también tenemos que adaptarlo en base a las edades, porque dependiendo de la edad de nuestro hijo, ya al yo saber cuáles son sus necesidades, al saber cuáles son las cosas que yo sé en el fondo, que en esta etapa él va a saber cómo apreciar, cómo reconocer, aquí es donde yo voy a decir, bueno, esto es lo que yo sé que yo le puedo brindar a él. Bien, entonces ya vimos que en los bebés es la parte como el lenguaje más predominante por su desarrollo cognitivo va a ser el tema de la parte física, de las necesidades primarias, básicas que necesitamos cubrir, pero ya a la medida que vamos avanzando y escalando en la niñez, es importante que nosotros sepamos ir implementando e ir desarrollando esa afectividad de una forma más básica. El primer nivel es ese, que son los actos de servicio, el cuidado, el niño, por eso nada de ese tema de los bebés, no, es que yo no lo voy a estar cargando cada vez que llore porque se va a malcriar, porque va a tener necesidad, para nada eso. De hecho, él necesita sentir ese calor, sentir ese apoyo, para que él pueda sentirse amado. Entonces ahí vienen de hecho las desestabilidades en los tipos de apego en tempranas edades. Pero cuando ya estamos hablando de los 3 a los 6 años, aquí empieza como que a escalar un poquito más y empieza a entrar esa comprensión del lenguaje del tiempo de convivencia, compartir. Entonces, porque aquí se empiezan a desarrollar también las necesidades sociales. Entonces aquí el niño va a necesitar convivir y aquí es donde empiezan los espacios de juego. Es decir, no importa de que tú estés trabajando todo el día y puedas ver nada más a tu bebé en la noche, ok, con tal que tú le dediques media hora a tu hijo para simplemente adentrarte, interesarte genuinamente por lo que él está jugando, por lo que él está haciendo, ahí puedes. Bien, 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 tuvimos aquí un pequeño detalle técnico, ¿me escuchan todos ahora? Ok, volvimos. Bien, perfecto. Voy a compartir nuevamente la pantalla y disculpen la introducción. Hoy los problemas técnicos han surgido mucho, pero aquí estamos. Y bien, en lo que estaba comentándoles del tema del tiempo de juego, que ese es lo que ustedes más necesitan, es decir, compartir genuinamente con sus hijos, conocerlo, observarlo. Y aquí yo les quiero introducir un término que a mí me gusta conversar bastante. Recuerden la frase anterior que estaba comentando Luis, que muchos de los problemas de conducta vienen a raíz de cuando los niños no se sienten amados, no se sienten satisfechos a nivel de su afectividad, no se sienten pertenecientes a su familia, empieza a aparecen los malos comportamientos, porque hay una teoría que es la teoría de las caricias, que comenta de cómo el ser humano prefiere el regaño, el maltrato, es decir, como que lo negativo a no sentir nada. Eso es una naturaleza muy humana, por eso se le dice la teoría de las caricias, o sea, así sea tu caricia negativa, yo prefiero eso a no recibir nada. Entonces, en estas etapas aparece mucho en la conversación, no es que mi hijo pareciera que le gustara que yo le gritara, es que eso lo está haciendo es para llamar la atención, es que esto, y muchas veces cuando evaluamos la dinámica familiar en las consultas podemos observar justamente eso, no hay tiempo de juego, no hay tiempo de compartir, el papá puede estar o el cuidador puede estar presente, porque lo está, le proporciona salud, le proporciona alimentación, vestimenta, educación, pero no hay esa afectividad, no hay ese espacio de compartir, no está esa necesidad. Entonces el niño dice, bueno, no me vas a prestar atención portándome bien, pues a juro me vas a tener que mirar cuando yo me porta mal. Entonces empiezan los niños a tener malos comportamientos, que era lo que estábamos diciendo, empieza la desobediencia, la rebeldía, incluso empieza cuadros ansiosos o depresivos, conductas de hacerse daño,
de herir a otros, a salir mal en el colegio, a tener problemas de alimentación, todo eso para que tú me mires, ¿ok? De hecho, yo tengo una anécdota muy graciosa de mi pequeña. Yo desde que tengo meses de vida, yo sufrí de asma. Entonces yo me acuerdo que mi mamá siempre trabajó mucho y era muy poco el tiempo de que ella compartía conmigo. Y yo me acuerdo que una vez yo fingí en el colegio que a mí me dio asma para que mi mamá fuera a buscarme y compartiera conmigo. Honestamente sí tenía tos, pero yo sabía que si me echaba en mi inhalador se me iba a pasar, pero yo dije que no se me había pasado porque quería atención de mi mamá. Y de hecho yo tenía problemas para comer porque, y ya grande me doy cuenta, mi mamá tenía que pasar horas para que yo me comiera la hamburguesa de McDonald's. Y era porque inconscientemente yo prefería a esos regaños, a esos gritos que me obligara a comer, a no tener nada. Entonces esto es algo muy inconsciente y de hecho por eso podemos observar en muchas relaciones tóxicas, como se dicen, o donde hay mucha violencia, mucho maltrato, ellos prefieren eso, ese maltrato, ese rechazo a no tener nada. A lidiar con la soledad, a no sentirse parte. Prefiero esa relación que nos vivimos matando a no tener nada. Entonces esto es importante conocerlo en el tema de las teorías de las caricias, es porque si no, de verdad, vamos a tener muchos conflictos. Entonces, muchas veces cuando el mal comportamiento se debe a problemas de afectividad o donde el niño no se siente parte, querer regañarlo o querer castigarlo va a acentuar más el mal comportamiento. Por eso es que nosotros decimos que hay que analizar primero por qué se está portando entre comillas mal, para ver qué es lo que necesita, porque si lo que necesita es amor, necesita atención, lo que tenemos que enseñarle es, mira, ya no lo puedes obtener portándote mal. Ahora lo tienes que aprender a obtener atención, amor y cariño de una forma respetuosa para contigo y para con los demás. Bien, entonces aquí es donde lo vemos. Y después tenemos a cómo hacer sentir amado a tu hijo entre 7 a 12 años, más grandecitos. Aquí empieza otra cosa que es el tema de la afinidad con las personas. Ya aquí se empieza a desarrollar un poquito más la identidad. Recuerden que esta es la etapa donde el niño quiere escuchar eso. Soy un buen niño, soy un mal niño. O sea, acuérdense que en las etapas más primarias de los niños, ellos se mueven es por el placer. O sea, esto se siente bien hacerlo y por eso lo voy a hacer. Su bien y su mal depende de lo bien que se sienta algo. ¿Ok? Pero ya en esta etapa ya terminando la niñez, de los 7 a 12 años, ya aquí es clave para el niño sentir que lo está haciendo bien. Entonces aquí es donde empieza a converger, o sea, aquí es donde se agarran la mano el afecto y la disciplina. Ya el niño va aquí a hacerte caso también en parte, no solamente por los límites que pongas, sino porque, cónchale, esto se siente bien hacerlo, es porque mi mamá espera esto de mí, es porque yo me quiero sentir un buen niño o niña. Entonces aquí es importante que empecemos a promover el interés, la comprensión y el apoyo. Aquí es donde tenemos que consolidar para prepararnos a una de las etapas más complejas que es la adolescencia y después cuando nuestros hijos pasen a la adultez. Entonces, aquí la intención es que el niño, hacer ver como el niño cuando se porta mal, entre comillas, o está haciendo algo que no le genere bienestar a él, la intención aquí es que él incluso sienta desagrado por portarse mal. O sea, que ya lo haga intrínsecamente. Por eso es tan importante el tema de alentar, que se lo estaba comentando al inicio. Si yo aliento a mi hijo a que él cuando haga algo se autoevalúe, observe por qué está haciendo lo que está haciendo, cómo se siente lo que está haciendo, ¿verdad? Esa va a ser su brújula. Es lo que yo siempre he tratado de promoverles a ustedes, decirles que tu hijo haga caso o se porte bien porque no porque lo vas a regañar, no porque le vas a dar un premio, es porque se ama lo suficiente para saber que eso es lo que él necesita. Que tú te puedas dar la espalda y saber de que, cónchale, mi hijo sabe que no puede no estudiar, no porque le voy a regañar o porque no le voy a dar un premio, sino porque sabe que con eso va a aprender y se va a sentir realizado y más adelante va a tener recursos para vivir. Esa es nuestra intención. Por eso es que capaz esto suene
que a corto plazo lo más fácil sea pegarle, sea gritarlo, sea castigarlo, quitarle la tablet. Pero cuando nos damos cuenta, a largo plazo lo que nos va a funcionar es esto, ¿ok? Sí es importante poner límites, pero yo quiero que recuerden, no hay disciplina sin amor, ¿ok? Sin afectividad. De hecho, disciplina sin amor es maltrato, ¿ok? Pero tampoco hay amor sin disciplina. Es decir, yo no puedo amar a una persona sin aprender a ponerle límites, porque no estoy protegiendo a mi hijo. No estoy protegiendo a mi hijo para cuando algo no le salga como él quiere, que sepa solventar con la tristeza, con la rabia, con la soledad. Entonces yo quiero que vean más allá de eso y sepamos comprender qué es lo que realmente necesita mi hijo para su edad, cómo él se necesita sentir amado. Acuérdense que a todos los grupos que hay por edades le pasamos un video que es de donde en parte sacamos este material, que profundiza mucho este tema de sentir amado a los hijos por edades. Y sobre todo porque no es lo mismo como vamos a hacer sentir amado a nuestros hijos a esta etapa a cuando hablamos en la adolescencia. Y aquí es la frase que también quiero que ustedes se tatúen y se graben el día de hoy. Mientras la disciplina le indica a tu hijo por dónde ir y cómo actuar, el afecto es lo que le va a dar razón a tu hijo o a tu adolescente la razón de hacerlo. O sea, yo sé que con mis límites y las consecuencias que yo le pongo a mi hijo, las normas, él va a saber cómo hacer, por dónde ir. Pero solamente la afectividad, o sea, que él sienta ese amor propio por él, ese respeto por mí, que sienta esa confianza, es que lo va a motivar a hacerlo. O sea, la motivación lo va a dar el vínculo que tú tengas con tus hijos. Por eso es que es complicado en la adolescencia, cuando ya tu hijo tiene un desarrollo moral más implicado. Si tú no tienes una buena relación con él, no te va a hacer caso porque no se siente motivado para respetarte. Entonces ahí caemos en el maltrato y caemos en todo eso. Pero no se preocupe que aquí nuestra compañera Georgie Ari, ¿verdad? Georgie, ¿estás por ahí? Les va, les va a conversar un poquito sobre cómo hacer sentir amado a los hijos en la adolescencia y en la adultez. Todo tuyo el micrófono, Georgie. Ok, bueno, muy común cuando se está transitando de la segunda infancia a la adolescencia, y lo he visto con estos ojos, que los padres se deslindan un poco de los hijos adolescentes, pero también pasa por muchos motivos. La adolescencia implica muchos cambios significativos, cambios hormonales, cambios de académicos. Por lo general, aquí en Venezuela pasan de educación primaria, a educación media general o educación secundaria. Entonces, implica muchos cambios, ¿no? Y evidentemente, si no ha habido una preparación previa para la adolescencia, desde el amor, desde la disciplina positiva, los cambios, el cómo pueda el adolescente afrontar esos cambios va a depender mucho de su contexto. Y hay que tener muy en consideración que los adolescentes, al vivir todos esos cambios, viven como en una desorientación, están zigzagueantes realmente en su camino. Entonces, ¿cómo se puede hacer sentir amado a tu hijo adolescente? Primero, hay que entender que no hay que deslindarse totalmente de ellos, no, porque es que ya son grandes y bueno, ellos verán qué hacen o ya están grandes y no se les da amor o no se les muestra igual que a los pequeños. Y resulta que ellos necesitan del afecto al igual que las otras etapas del desarrollo. Así como yo a mi bebé lo arrullo y le digo que lo quiero, que lo amo, que es importante para mí, al adolescente también hay que hacer. A lo mejor no lo vamos a agarrar porque a veces somos mamás pequeñas y nuestros adolescentes nos sobrepasan en altura y no es que lo voy a arrullar, pero sí le tengo que decir y manifestarle de acuerdo a su lenguaje del amor. Por eso es que iniciamos con los lenguajes del amor, porque ahí viene esto. Hay que tener en cuenta esos cambios físicos y hormonales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando mi hijo adolescente era niño, era más de dar afecto físico, de dar abrazos, pero resulta que en ese cambio, en esa transición hacia el cambio, se dio cuenta de que ahora predomina otro lenguaje del amor diferente, que es actos de servicio o tiempo juntos. Entonces, hay que ir conociendo y darle esa proximidad y esa cercanía a ese adolescente, pero no atosigarlo, ¿ok? Hay que comprender esos cambios. ¿Y cómo comprendemos esos cambios? Teniendo en cuenta que nosotros también lo vivimos. Nosotros también fuimos adolescentes. Están ponerse en el papel del hijo adolescente, pero desde cómo nosotros vivimos esa adolescencia.
Y por lo general, los padres de ahora vivieron la adolescencia en un tiempo muy diferente al actual, donde hay mucha información, de hecho, donde hay exceso de información, donde se dicen más las cosas. Bueno, nos llaman la famosa generación de cristal, y no es así. Solamente somos personas que somos más, defendemos más nuestros derechos y nuestras opiniones. Entonces, como antes era diferente, los cambios obviamente no van a ser iguales, pero ¿qué cambios sí son muy comunes en la adolescencia? Esas transformaciones y cómo adaptarnos a esos cambios, ¿no? Y es importante para el adolescente construir redes de apoyo. ¿Quiénes son las redes de apoyo de los adolescentes en esa etapa? Sus otros amigos adolescentes, por lo general son sus pares, ¿no? Y no es muy común, o dependiendo de cómo se haya forjado el vínculo con los padres o los cuidadores, que la primera persona que confía en el adolescente para decirle algo o para comunicarle una preocupación o lo que sea a sus papás, sino a sus pares. Pero resulta que estos pares, que estos otros adolescentes que son amigos de él, están en los mismos cambios y en los mismos procesos. Entonces, vamos a ir a la siguiente lámina para compartir algo muy importante. Mi hijo no quiere que le dé cariño y afecto. ¿Qué hago? Hay que tener en cuenta que no es lo que yo creo que necesita el adolescente, sino lo que él necesita. Y lo que el adolescente necesita es aceptación. El adolescente no necesita que tú le des una charla de 2 horas hablándole de amor propio. El adolescente no necesita una charla de 2 horas hablando de seguridad. El adolescente solamente necesita sentirse aceptado y ser parte, ¿ok? Pero para esto, aquí abajito en la lámina dice, pregúntate, ¿tenemos la capacidad de aceptar a los demás? Porque eso también es parte de dar el ejemplo, ¿ok? No puedo pretender aceptar a mi adolescente si yo como adulto, como padre, como persona, no tengo la capacidad de aceptar a otros dentro de mi entorno. Si a mí me molestan, si no me gustan esos cambios, y aceptar no es ser como los demás, ¿ok? Aceptar no es permitir que las otras personas hagan con nosotros lo que ellos quieran. Aceptar es entender que las personas son diferentes, ¿ok? Es comprender que el otro es diferente. De pronto, mi adolescente no tiene la misma forma de pensar, la misma visión de vida que yo, pero tengo que aceptarlo porque es una persona que muy pronto va a ser un adulto y necesita tener su propio juicio, su propia moral, su propia ética, y eso se va a fundamentar mucho en cómo tú como adulto le hayas forjado esos valores a través del ejemplo, ese amor, todas esas ideas, todas esas creencias, pero si de pronto él no las comparte igual que tú, necesitas ser aceptado. Porque en el momento que el adolescente no se siente aceptado, siente el rechazo y no se siente amado. Entonces, amar, por eso preguntamos al principio, ¿qué es el amor para ustedes? Amar es muchas cosas, y como nosotros lo percibamos, pero amar esencialmente es decidir y aceptar, ¿ok? Yo no puedo amar a mi adolescente si yo no lo entiendo, si no lo comprendo. Entonces aquí le compartimos otra frase, como trates a tu hijo, así se va a comportar. Entonces, queremos respeto de nuestros adolescentes, queremos que ellos nos entiendan, que ellos nos comprendan, pero nosotros somos los primeros eh, que enjuician a ese adolescente, que no lo aceptan y que no lo entienden. Entonces tiene que ser recíproco. Ya no es como cuando era un niño que tenía 6 o 7 años. Ahora tiene 14, tiene 15, tiene formas de pensar distintas, está evolucionando, quiere aprender muchas cosas, está pasando por situaciones difíciles, está pasando por esos amores de la adolescencia, está pasando por muchas cosas y el adolescente necesita ser aceptado. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la parte de cómo sentir amado a tu hijo adolescente se conecta un poco con cómo sentir amado a tu hijo adulto. Adulto que se va de casa, adulto que empieza su vida, adulto que tiene más, trabaja más, no tiene tanto tiempo como cuando era un adolescente, como cuando era un niño, también necesita amor. Pero ¿cómo podemos como padre hacerle sentir ese amor a su hijo adulto? Respetar su espacio, porque no es blanco y negro, es gris, ¿ok? No es que le voy a dar demasiado amor, que lo voy a atosigar, o no le voy a dar amor que se sienta que sus papás ya no lo quieren, y lo mismo pasa en la adolescencia. Es un equilibrio. Le doy su espacio, pero al mismo tiempo estoy lo suficientemente presente para que él sepa que yo estoy ahí para él, para que él sepa que yo lo amo, que yo lo quiero. Entonces, por eso hay que estar presente sin asfixiar al adulto.
al hijo adulto. Hay que preguntarle inclusive, ¿cómo te gustaría, cómo te gusta sentirte amado por mí? ¿Cómo quieres que te lo manifieste? Darse esos espacios, vamos a usar la mesa de la casa, vamos a sentarnos y vamos a conversar, porque ya somos adultos y entendemos de otras maneras, ¿ok? Hay que entender sus gustos y esto viene también ligado de la adolescencia. Así como tenemos que aceptar al adolescente, hay que aceptar al adulto. Que los hijos adultos van a tomar decisiones que a lo mejor a nosotros no nos gusten, es su vida. Y suena un poquito tajante, ¿no? Pero es su vida y ya padres adultos vivieron y siguen viviendo la suya. Y una manera de amar es estar ahí presente. Si él pide un consejo, si pide un acompañamiento, perfecto, aprovecha ese momento. Pero si no, entenderlo, entiende sus gustos y, como lo veníamos diciendo en todo este foro chat, reconoce su lenguaje de amor. Siguiente. Entonces cerramos este maravilloso foro chat que de verdad a mí particularmente me encantó muchísimo, y más porque tuvimos a Luis hoy con su excelente intervención sobre afectividad. Como le hables a tu hijo, él se aprenderá a hablar a sí mismo. Y ya se dieron cuenta lo importante que es el diálogo interno, la autoestima, la afectividad, y bueno, cómo nosotros lo compartimos y lo desarrollamos por etapas. Pero se pueden dar cuenta que en todas las etapas el diálogo está ahí, el ejemplo está ahí, la disciplina positiva está ahí, está presente. Amar no es rechazo, amar no es incomprensión, amar no es atosigar, amar es dejar ser libres a las personas. De hecho, hay una frase de un cantante que yo admiro mucho que dice, un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Claro, él dice amigo, pero yo creo que es para todo. Un padre, una mamá, te amas y te da la libertad de ser tú mismo, ¿ok? Y también se las comparto aparte de la frase del foro chat. Háblate con amor para que tú puedas hablarle con amor a tu hijo. Siguiente. Vamos a... Y bueno, si aplicas estas estrategias y no te resulta, lo mejor es buscar ayuda de especialistas como orientadores, psicólogos, psiquiatras y médicos. Para eso estamos nosotros aquí. Para eso está el equipo de Rapport, que es un equipo totalmente preparado en temas de disciplina positiva, familias y escuelas. Porque recuerden que nosotros no nos despegamos de las escuelas y las familias. Es una triada, todos trabajamos en equipo para poder brindarte todo el apoyo y brindarte las estrategias necesarias para fortalecer tu salud mental. ¿Seguimos? Y bueno, nuestro equipo de Rapport te puede ayudar a cuidar la salud mental de tu familia y ya aquí están nuestros datos. Si estás listo para cuidar la salud mental de tu familia, envíanos. Y bueno, dejamos un espacio de media hora aproximadamente, los 25 minutos que queden, que son las 11:35, para responder sus preguntas y respuestas, y darles sus respuestas, perdón. Recuerden que si van a hacer una pregunta, pongan la edad de su hijo y de acuerdo a y la situación que están pasando, de acuerdo a lo que se habló hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer, bueno, aquí estamos los 3 especialistas para responderles. Bien, y comentarles, quiero dejar como que una de las frases, esta frase que me gustó mucho, la quiero dejar aquí de fondo. Y bueno, ya para también acompañar el cierre, gracias por eso, Georgie, comentarles algo, ¿no? Que fíjense que nosotros decidimos estructurar este foro chat justamente de esa manera, o sea, de explicarles de lo más básico, para que se empiecen a reconocer y a partir de ahí ustedes lo puedan vivir para después con su ejemplo enseñárselos a sus hijos, ¿no? Entonces yo quiero que comprendan de que aquí viene todo el tema de las edades, viene de nuestros modelos del amor. Yo siempre recuerdo mucho la metáfora que yo les doy de la maleta, ¿no? De que al final lo que tú traigas de tu crianza, de cómo te trataron a ti, es lo que tú vas a llevar. Entonces yo quiero que aprovechen este espacio que vamos a dar de preguntas y respuestas para que ustedes comenten si tienen alguna situación, si se dan cuenta de algo de su propio proceso. O sea, fíjense como aquí la clave es mirarse ustedes para ver qué necesitan mejorar para ser mejor ejemplo de amor propio para sus hijos. Entonces, voy leyendo aquí lo que van comentando en el chat.
Dice, excelente foro chat, excelente, gracias por compartir, muy bueno. De verdad que nos alegra muchísimo que les esté gustando. Igual a las personas que estén viendo esta grabación ya en el canal de YouTube, por favor no se olviden de dejar en comentarios cualquier duda que tenga, de por favor darles me gusta, de compartirlo con sus conocidos, porque la intención es que esta información llegue a más cantidad de personas, porque recuerden que como nosotros tratemos a nuestros hijos, así se van a comportar ellos. Entonces sí quiero dejar bien claro eso. Y bueno, aquí tenemos una duda, vamos a ver. Recuerden lo que comentó Georgie, que por favor dejen la edad para uno poder dar una orientación más específica. Tengo una duda en general. ¿Qué tanta influencia tiene la madre en las hijas? Específicamente las hembras, quiero decir. Bien, Bueno, aquí Georgie, si quieres contesta tú y yo después la, complemento. Y Luis yo también. creo que la influencia va a depender mucho de cómo tu hija te ve. Por lo general, sí. No solamente de la madre, del padre, siempre hay un impacto dependiendo de cómo haya sido el contacto, porque los cuidadores principales siempre van a tener influencia, tanto negativa como positiva, para los hijos, ¿ok? Y sí hay un componente bastante, de hecho, a nivel espiritual, hay como una conexión con los ancestros y todo esto. Yo no sé, puede ser que sea cierto o no, pero dicen esas teorías que sí hay una influencia total de la madre hacia la hija hembra, ¿no? Pero o sea, también hay muchos componentes sociales, que las hijas tienen que ser mucho y que las madres esperan mucho de ellas, o sea, es también ver cómo tu hija te ve a ti. Y eso puede ser un grandioso tema de conversación, de hecho. O sea, Totalmente. cuando dije que utilicen la mesa, preguntar cómo me ves tú a mí como mamá, o qué influencia te he dado yo a ti, qué has aprendido de mí. Incluso tú decirle, bueno, yo he aprendido de ti tantas cosas. O sea, generar un espacio de conversación porque quizá para otras madres y otras hijas sea totalmente distinto. Pero sí es totalmente cierto de que de los cuidadores principales siempre hay un impacto y una influencia muy grande en los hijos. Y no solamente con el tema de las mamás con las niñas hembras, también lo comentaba yo anteriormente, los papás con los hijos varones. Recuerden que cuando son niños está esa etapa de modelamiento, modelamos lo que vemos. Entonces, el amor también se modela, la forma en que veo el otro generar afecto, eso lo modeló también. Entonces, bueno, como mamá modele su forma de amar, de expresar sus emociones, de sentirse vinculada afectivamente, pues eso va a ser una gran diferencia para su hija. Igual papá con el hijo varón. Entonces, claro que va a haber una conexión muy directa por lo que yo puedo ver, por las referencias que yo pueda tener. Y por eso he dicho también en otras ocasiones que el modelamiento no solamente viene de esas figuras que son representativas, mamá y papá, sino de ese entorno en el que yo me muevo. Porque a veces copio modelos no solamente de papá y mamá, sino de abuelo, de abuela, de un tío, de una tía, de dar afecto, de dar amor. Y por eso es importante el círculo en el cual nuestros hijos se van desarrollando, en el cual ellos van aprendiendo a hacer las cosas. Alguien por allí decía, hay una pregunta constante, ¿lo estoy haciendo bien? Y esa va a ser una pregunta universal. No hay una regla universal para decir, esta es la forma correcta de hacerlo bien. Creo que lo principal es trabajar en nosotros, reconocer en nosotros nuestras emociones, nuestras maneras de dar afecto, nuestras formas de dar afecto, cómo nosotros aprendimos. Y si hay algo de lo que aprendimos que hay que deconstruir, si hay algo en eso que quizás a mí no me hizo bien y por ende sé que a mi hijo puede que no le haga bien, y ante eso poder aprender, buscar ayuda, si es necesario buscar ayuda, sanar, porque a veces somos niños heridos siendo adultos de esas carencias afectivas. Entonces, sanar nosotros para una vez nosotros, teniendo claro cuál es nuestra forma de amar, nuestra forma de generar afecto, poderlo brindar al otro. Y creo que esa va a ser la mejor forma siempre de cada uno expresar su forma de dar amor o de dar afecto. No, y otra cosa que yo quería acotar con respecto a esa pregunta para pasar a otras que están dejando en el chat es el tema de que recordemos que nuestro modelo, en el caso de las mujeres, nuestro modelo de ser mujer lo aprendemos de nuestra cuidadora principal y usualmente cuando es la mamá también influye mucho el tema de la abuela. Y hay una parte en la genética, no sé si la estoy diciendo correcta, pero lo he estado viendo,
que de hecho cuando tú estás hay una parte que eso es biología, que cuando tú estás, tu mamá está en el vientre de tu abuela, ya hay partes y hay células que la va a tener la próxima, la nieta, por así decirlo. Entonces, biológicamente estamos conectadas. Y sobre todo porque hay un rol, el rol de la mujer en la familia. Entonces, como sea el rol de la mujer en la familia, ese va a ser mi patrón. O decido repetirlo, ¿ok? Y sigo igual que siempre, o me voy al punto contrario porque lo rechazo. Y ahí es cuando más entra en conflicto la familia, porque ahí aparece la famosa oveja negra. Yo siempre he dicho que la oveja negra de la familia siempre es aquella que decide hacerlo diferente y le lleva a la contraria. Entonces, aquí los tres facilitadores de hoy somos las ovejas negras de nuestra familia, porque decidimos cortar con esos patrones, los cuatro, ¿no? Porque aquí también tenemos a Mari, que también está evolucionando con nosotros. Para los que no conozcan, Mari es la que está detrás de todos estos hermosos diseños y apoyándonos siempre con la parte digital. Pero lo que les estoy conversando, o sea, nosotros de verdad, de corazón, decidimos ya basta. Si este modelo de ser mujer en mi casa no me gusta, yo decido hacer algo muy diferente. Y era como conversaba Georgiarí. En la adolescencia yo voy a buscar mi identidad. ¿Me identifico con el grupo familiar o lo hago diferente? Si yo quiero imponer que porque en la familia todas las mujeres se comportan de tal manera a ese adolescente o a esas adolescentes, obviamente va a haber resistencia y ahí es donde se genera el conflicto. Si yo veo que está haciendo algo negativo o perjudicial para ella, ahí es donde entonces yo busco ayuda para orientarla y buscarla, pero primero la tengo que aceptar como quiere ser o como se está convirtiendo para después poder orientarla. Y pues lamentablemente ya en esta etapa, si no construiste una relación sana, un vínculo afectivo más estable, pues va a haber mucho más resistencia y bueno, ahí es donde se genera más el conflicto. Entonces ahí eso era lo que quería acotar. Yoli dice, hice esa pregunta porque tengo dos sobrinas adolescentes y ese cambio en la pubertad ha sido fuerte. Recordemos que en forochats anteriores hemos dicho que no existe un niño o adolescente mal portado, sino un niño o adolescente que se siente bien. Vamos a evaluar qué está pasando, seamos observadores de esas situaciones y bueno, si es necesario acudir a un profesional, creo que sería lo mejor. Bien, vamos a leer otra preguntita. Aquí dice, tengo una estudiante de 14 años, ha tenido comportamientos extraños, llevó un arma blanca al colegio y me cuenta que él es muy competitivo, no le gusta trabajar en grupo y se ve desmotivado. ¿Qué pudiese ser para ayudarlo? Bueno, en ese caso, lo que te podemos decir, ya cuando hay esos comportamientos, si hay disponibilidad de un psicólogo en el colegio o orientador, pues sería bueno referirlo, porque ya está mostrando bastantes indicadores que requieren asistencia, pues. Entonces, pero tú como docente lo que puedes hacer para orientarlo es escucharlo, más que juzgarlo, más que buscar darle una charla, es simplemente preguntarle qué estás sintiendo, qué te está pasando. Y probablemente si no tiene confianza contigo, no te lo va a decir o te va a decir que nada. Y por ejemplo, puedes abrirte un poquito con él, comentarle algunas experiencias que hayas pasado, tal, para que haya un tipo de conexión. Es lo que pudiese recomendar, pero por los indicadores que estás comentando, yo ya lo referiría para un tipo de evaluación. Aquí la pregunta de la señora Dalia, tengo un estudiante de 6 años que me narró que su papi está ahorcando a su mamá y que él quiere ahorcar a su papá. ¿Cómo puedo ayudar como docente? Bueno, esto es un tema ya de violación de derechos, ¿no? Y creo que lo importante aquí sería hacer denuncia por la situación en riesgo en la que está ese estudiante de 6 años y su mamá. Sí, totalmente. Y ahí estamos hablando de una situación de violencia y entre la violencia no hay mediación. Bueno, lastimosamente, quizás el niño está tomando una figura que no es la correcta, de demostrar quizás cosas, pero bueno, también hay que actuar. Ante esas situaciones es importante actuar, sobre todo porque hay vidas de por medio y, bueno, están en riesgo y es importante siempre actuar. No, y también recordar mucho que cuando estamos hablando de menores de edad,
siempre tenemos la obligación de reportarlo. ¿A qué órgano podemos reportarlo? En este caso, si están en Venezuela, que tenemos conocimiento nosotros, al tema del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Reportar el caso, decir, mira, tengo esta estudiante, creo que hay un protocolo en los colegios, creo que sí hay un delegado, pasar el caso, pero lo más importante es, ya eso es un caso que requiere apoyo, incluso alguna intervención, porque se está viendo vulnerados los derechos de la estudiante de 6 años, que es una niña, independientemente si el papá o no la agrede a ella, aunque ya eso es un maltrato psicológico porque está siendo expuesto ante esa situación. ¿Cómo tú sí la puedes ayudar como docente? Bueno, permitirle ese espacio para que pueda desahogarse, puedas escucharla, puedas apoyarla, explicarle un poquito qué puede estar sucediendo, pero siempre en estos casos yo considero que es apoyarse de un orientador o de un psicólogo, porque son temas muy delicados, porque estamos hablando de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, y lo más importante es intervenir a esa niña o ese niño ya, porque ese es el patrón que puede incluso repetir y se puede ver afectado en su comportamiento. Bien. Y de hecho que ya lo está pensando, porque él mismo dice que quiere ahorcar a su papá, entonces ya eso es una alarma de que hay que hacer algo, o sea, no solamente escuchar, sino tomar acción legal. Y no, y lo importante también, además de que como docente, ya que te toca ese rol o ese papel y que la persona te has podido ver esa situación o te ha podido comentar algo, convertirte en un lugar o un espacio seguro, un espacio donde pueda hablar, donde pueda conectar contigo, donde pueda expresarte quizás emocionalmente lo que va viviendo y bueno, pueda ser tú ese canal de drenar todo eso que emocionalmente puede estarlo convulsionando ante la situación que está viviendo en casa. Y buscar la ayuda profesional, claro está. Bien, de verdad que entonces yo creo que ya podemos, no sé si Georgie o Luis quiere agregar algo más, pero creo que podemos cerrar la ronda de preguntas y respuestas ahorita. De verdad que súper súper agradecida, salieron muchas preguntas y dudas en particular. Igual si vienen más, por favor no duden en escribirnos al WhatsApp, no duden en preguntarnos, en consultar, porque es el más inteligente el que sabe preguntar. Entonces ya con esto voy a cerrar aquí. Sin embargo, por favor,